Libercast presenta Más Negocios, una producción de Libertópolis. Un programa dirigido a todo emprendedor que tiene bajo su responsabilidad las decisiones diarias que afectarán su vida y la de su empresa. Para los empresarios que ahorita van a su casa y mañana llegan a la oficina. Conozca junto a María Dolores Arias, Jorge Jacobs y sus invitados especiales las herramientas más útiles para emprender, mantenerse y alcanzar el éxito en su industria. Estamos en Más Negocios y estamos arrancando con el programa. Gracias por estar con nosotros. Es un gusto estar con todos ustedes y tener la visita de Alejandro Cuellar. Muy buenas noches, bienvenidos. Gracias, muy amable. Alejandro Cuellar es coach profesional de importantes figuras, tiene experiencia de más de 25 años, más de 1 millón de clientes y se ha dedicado en gran parte de su vida al proceso de cómo generar el éxito y cómo hacer que estas personas pues, se potencien sus talentos y se lleguen a la excelencia. Y me gustaría que habláramos en esta ocasión, Alejandro, acerca de los clientes. Por lo general, cuando hablamos de emprendimiento y alguien que quiere emprender es porque encontró una solución para el cliente, quiere ayudar al cliente a hacer algo y siempre es servir al cliente y esa función y estamos enfocados en el cliente. Pero la pregunta es, ¿realmente conocemos al cliente? En mi experiencia no, porque yo llevo muchos años trabajando con emprendedores, yo soy un emprendedor, o sea, tuve que emprender la empresa, ¿no? Y una de las cosas cuando emprendí la primera escuela o el primer negocio fue hacerme una pregunta, es ¿para qué lo quiero? Porque una cosa es si lo quiero para mí o lo quiero para algo más. Entonces, en esa pregunta, cuando hago esa pregunta a muchos emprendedores, ¿para qué quieres emprender? Hablan de ellos mismos. Quieren ayudar a la gente, pero lo que hablan es sobre ellos. Quiero tener más tiempo, quiero tener libertad, quiero ser mi propio jefe. No hablan de lo que quiere el cliente. De hecho, muchas veces cuando yo le pregunto, mira, aquí hice hace poco un taller que era cómo promocionar tu empresa. Y eran todos empresarios. Y la primera pregunta, o sea, empezaba el taller, bueno, aparte de presentarme, es ¿por qué quieren promocionar su empresa? No hubo nadie que me contestó. Una persona al fondo de la sala, recuerdo que estábamos en el hotel y al fondo de la sala dijo, es que mi madre dice que yo tengo buenos productos. ¿Se imaginan montar una empresa porque la mamá dice que tengo buenos productos? Mi pregunta fue rápida, ¿no? Bueno, ¿y tengo que hacer caso a tu madre? ¿Por qué quieres promocionar tu empresa? Entonces, no solemos pensar en el cliente. Y si lo pensamos, a veces pasa aquí en Guatemala no tanto, porque ustedes son muy amables. Pero, por ejemplo, en mi país, en España, a veces el cliente es el enemigo. Ya está otra vez aquí. Están aburridos en una tienda porque no entra ni nadie, ¿no? Y viene un cliente, ¡buah! Ahora este. Y dices, bueno, para eso está la tienda, ¿no? Por ejemplo. Pero la gente no suele pensar qué es lo que realmente quiere el cliente y cuál es la diferencia de lo que yo ofrezco. ¿Por qué me van a pagar a mí y no a otro? ¿Y cómo puedo saber qué es lo que quiere el cliente? ¿Cómo hago ese acercamiento o cómo obtengo esa información? Porque a veces yo digo, el cliente quiere el producto en esta presentación y posiblemente no va por ahí la cosa. Una de las cosas que yo les digo a los emprendedores cuando hacemos el taller o el curso es, tienes que preguntar. Mira, la base fundamental del proceso de coaching es que tenemos 2 orejas y una boca, porque es mucho más importante escuchar que hablar, ¿no? Entonces, muchos de los emprendedores empiezan a decirte las cualidades de su producto, lo que van a hacer, pero no le preguntan realmente a las personas qué es lo que tú necesitas. Mira, ¿sabes? El eslogan de Walt Disney es hacer a la gente feliz, pero no lo hicieron así de entrada. Se hicieron una pregunta. La pregunta clave fue, ¿qué es lo que no hace feliz a la gente? Y a partir de preguntarle a la gente, ¿qué es lo que le impide a usted ser feliz? Ellos descubrieron que lo que le faltaba era magia. La mayoría de la gente decía, ha perdido la chispa que yo cuando era joven, ¿no? Entonces Walt Disney, ok, vamos a hacer esto y el eslogan era hacer feliz a la gente. Él preguntó a las personas. Realmente, cuando queremos montar una empresa o un negocio, una tienda, da lo mismo, por muy pequeño que sea, tenemos que entender que nosotros no somos importantes. El importante es el cliente. Y entonces tenemos que saber qué es lo que quiere el cliente. Ahora, cuando dices nosotros no somos importantes, en otras ocasiones he escuchado, sigue tu pasión. ¿En dónde entra tu pasión? ¿Cómo hacemos ese match, esa unión entre el cliente y yo como persona, yo como emprendedor? Esa es muy buena pregunta. Es la primera vez que me la hacen. Y yo siempre lo explico. El emprendedor que está pensando en sí está abocado a la ruina. O sea, va directamente al fracaso. ¿De acuerdo? Pero eso tampoco es malo si es capaz de aprender. Steve Jobs tenía una pasión enorme. Y él decía, no me interesa ser el más rico del cementerio.
Lo único que me interesa es acostarme por las noches sabiendo que he hecho algo más grande que yo. Esa es la pasión. Primero, la pasión etimológicamente significa dolor, ¿de acuerdo? Es el dolor por no conseguir algo. Cuando un emprendedor potente y estilo Steve Jobs, todas estas personas que han cambiado el mundo son porque no piensan en ellos. Ellos piensan qué es lo que necesita realmente la gente. Y la pasión les obliga a estar pensando. Hay un sistema mayor que yo. Yo soy importante, tú eres importante, cada uno de nosotros es importante, pero es mucho más importante el sistema mayor que yo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en mi caso es más importante la sociedad que tenemos. Más importante el sistema mayor que la sociedad es la gente, los alumnos, los clientes. Más importante que los alumnos y los clientes es la sociedad. Así que cuando yo voy a hacer algo, creo una estrategia, no estoy pensando en mí. Para que digan, wow, el Alex, qué inteligente. Estoy pensando en hacia dónde va lo que vamos a crear, qué es lo que va a aportar a la sociedad, qué es lo que vamos a hacer. Esa es la pasión. Ahora, ¿podemos llegar a un balance entre lo que voy a aportar versus lo que voy a obtener? Porque al final de cuentas también como emprendedores buscamos, si no el reconocimiento, pues sí poder vivir de esto. Esa es otra cuestión. La mayoría de la gente que quiere hacer algo te dice, mira, a mí me gustaría hacer esto, pero no tengo dinero para hacerlo. Y ese es un error, porque están en un camino equivocado. La mayoría de la gente quiere tener para hacer y después ser. Yo hago un taller que se llama Liderazgo Transformacional y empiezo así. Ese es el camino erróneo. Querer tener para poder hacer cosas, para luego ser. Y es al contrario, es primero tengo que ser, para después hacer. Y el resultado de ser y hacer es tener. El dinero nunca es el medio, es el resultado. Y no puedo pensar en montar algo para el reconocimiento. Este va a ser mi medio de vida, porque eso, aparte de todo el esfuerzo que tengo que hacer intelectual, es una carga emocional muy grande, ¿sí? Pensar, este es el negocio que me va a dar el futuro, es el negocio que... Eso hace que cualquier fallo que tenga, yo empiece a pensar, voy a ir a la ruina, es terrible. Lo primero que tenemos que hacer es soltarnos toda la carga emocional. Llevamos muchas cargas emocionales. Llevo la carga emocional de tener que demostrar a mi padre, a mi madre, a la sociedad, a mucha gente que soy válido. Tengo que demostrarme a mí que soy válido. Quiero montar este negocio porque estoy harto de las cosas que no funcionan y quiero cambiar porque siempre me estoy peleando con la gente porque no me entienden. No va a funcionar si no suelto esas cargas. Ahora, hace poco, esta mañana mismo, mi hija me decía, quiero irme de Barcelona y quiero hacer algo y quiero ayudar a la gente y quiero meterme a trabajar en una ONG. Papá, y yo le decía, bueno, esa es buena idea, pero primero libérate de toda la carga. Y me decía, ¿cómo? Digo, sí. ¿Por qué decides ir a trabajar en una ONG? ¿Es por ti misma, por una decisión propia? ¿O te ves implicada porque estás cansada del lugar? ¿Estás generándote ahora tú misma un conflicto y quieres cambiar de país o cambiar de empresa? Y esto no es solamente para las empresas. Por ejemplo, yo puedo tener un problema con mi pareja y decidir, me voy a separar. Ok, está bien que me separe si no me llevo bien, pero tengo que solucionar el conflicto. Puedo cambiar de empresa porque tengo un conflicto. Y está perfecto que me cambie de empresa, pero tengo que solucionar el conflicto antes. ¿Por qué? Porque cuando me vaya a la empresa, o me vaya con otra pareja, o me vaya a otro país, el que va soy yo. Y yo soy el que tiene el conflicto. Así que al sitio donde vaya, yo voy a generar ese conflicto. Muchas veces, muchos de los emprendedores hacen ¿sí? Se terminan cansados de un trabajo y deciden ellos que ya está bien de tantas peleas con el jefe porque el jefe no entiende nada y ahora voy a hacerlo yo. Y no es el jefe, no es la empresa, no son los clientes, es uno mismo. Tenemos que solucionar nuestros propios demonios que llevamos dentro, sacarlos fuera y entonces meternos de lleno en el negocio que queramos montar. Es así como funcionará. ¿Cómo solucionar un conflicto? Hablaste de una palabra que no le gusta a muchos porque implica cierto malestar, porque implica tal vez tener que lidiar o enfrentar situaciones que no son agradables y sobre todo en nuestras sociedades donde hablar claramente es hasta incluso de mala educación, decir las cosas claramente y abiertamente. ¿Cómo hacer entonces para solucionar un conflicto o cuáles son las formas sanas de solucionar conflictos? ¿Cómo enfrentar el conflicto de una forma sana? Sobre todo cuando nos da cierto temor estar en desacuerdo con alguien. Imagínate que tú y yo estamos hablando y tenemos un conflicto y yo me lo callo, ¿sí? Porque es de mala educación. Al final, el conflicto se va a hacer más grande. Una cosa es que yo te lo diga en plan, como decimos en España, en plan bestia. Ahí que parecemos a veces perros ladrando, ¿no? ¿De acuerdo? Pero otras cosas es que yo me lo calle, porque eso se queda grabado en mi sistema. Así que la próxima vez que te vea, ya no te estoy viendo a ti, estoy viendo el conflicto que tengo contigo, ¿sí? Y eso va a aumentar porque tampoco te lo voy a decir. Me lo voy a callar porque es de mala educación. Al final van a pasar dos cosas, que tú no vas a entender porque yo estoy enfadado contigo. Y vas a pensar,
¿Qué le pasa a Alejandro conmigo? Eso por un lado. Y segundo, es que el que se hace daño soy yo, que se está guardando el conflicto y eso está generando más estrés, ¿sí? Entonces, la mejor manera de solucionar un conflicto es ver el conflicto tal y como pienso que es, y luego disociarme de mí mismo, ¿sí? Si yo fuera otra persona, ¿ese conflicto sería grave o no? Porque verás, no es el conflicto en sí, no es la situación lo que nos genera estrés, es lo que pensamos de la situación lo que me genera estrés. Si yo voy a montar un negocio y tengo conflictos, estoy cargándome. Yo siempre hablo de la mochila emocional. Tengo que soltar esa mochila que llevo encima con todas las emociones y todo lo negativo, ¿no? ¿Qué pasará si no me funciona? ¿Y si yo tengo que hacer esto y no me va a funcionar? ¿Se van a reír de mí? O sea, ya no estoy pensando en el objetivo. Estoy pensando en el resultado. La manera que tengo para solucionar un conflicto es preguntándome. Que la gente no suele preguntarse. Suele preguntar a otro, ¿tú qué harías en mi lugar? Y el otro te aconseja, pero no está en tu lugar. Nunca puede estar en tu lugar. Porque él vive una experiencia distinta. Entonces, en vez de preguntarle a otras personas y ir pidiendo consejos es, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Qué ocurre conmigo? Cuando tengo un conflicto con esta persona, ¿qué es lo que está ocurriendo conmigo? Y tengo que salirme de si yo quiero tener razón. Yo muchas veces cuando alguien quiere discutir conmigo, le digo, ok, ¿quieres tener razón o quieres ser feliz? Elige. Y hay gente que me dice, quiero las dos cosas. No, las dos cosas no pueden ser. Porque la felicidad no tiene una opción de ser buena o mala. ¿De acuerdo? Y tener razón, quieres tenerla por encima de todo. Y eso va a generar conflicto porque la otra persona también quiere tener razón. ¿Y no creerías que cuando alguien quiere tener razón a toda costa se vuelve irracional? Por supuesto, porque las emociones son irracionales. Okay. No podemos controlar. Hay veces que los alumnos me dicen, yo quiero controlar las emociones. Y les digo, wow, ¿quieres entrenarte a ser psicópata? Porque son los que realmente controlan las emociones. Las emociones no se pueden controlar, se disparan. Lo que podemos controlar es el pensamiento, el sentimiento. O sea, yo veo una película y sale un asesino y pego un bote en la butaca del cine. No, me asusto, pero enseguida mi neocórtex, porque esa emoción sale en el cerebro primario, en el más primitivo, el neocórtex, el cerebro del ser humano, dice no, es ficción, y yo me relajo. Pero ahora llévalo a una discusión, con el jefe o con un compañero de trabajo, ¿de acuerdo? Discuto. O con tu socio. O con el socio, ¿sí? O con un cliente. Discuto con él porque el cliente es tonto, porque no sabe, porque yo tengo los mejores productos, pero no es el producto que quiere el cliente. Y el cliente se va. Y yo me quedo ahí y dándole vueltas, con el sentimiento. El sentimiento es una interpretación intelectual de la emoción. Este cliente no tiene ni idea, es que no sé qué, es que no sé cuánto, pero ¿qué se ha pensado el cliente? ¿Que yo estoy aquí para estar perdiendo el tiempo con él? Cuando venga la próxima vez, yo voy con esa carga emocional, esa interpretación de una emoción, porque emoción significa emmovere, es un movimiento, no dura. Aparece y desaparece enseguida. Lo que queda es la interpretación que hacemos intelectual de esa emoción. Así que imagínate eso con un cliente. Pero imagínate que yo voy a hacer una cuenta de resultados y la cuenta de resultados no está funcionando. Y yo me enfado también. O sea, no creas que yo estoy en el permanente, ¿no? Sería aburrido. Me enfado, pero ese enfado intento que no me dure todo el día. Hay gente que dura un mes. Te lo encuentras después de un mes y te mira con mala cara así, de arriba abajo porque le dijiste cualquier cosa en su momento y tú ya no te acuerdas, ¿no? Entonces, mucha de la gente no se fija en el objetivo, se fija en el resultado. A todos los niveles. Cuando van a hacer el examen final de la carrera no están pensando en el examen final, están pensando en el resultado. Es, si no apruebo, todos estos años los he perdido y ¿qué será de mi vida? Esta es una carga emocional en la mochila. Esa es una mochila con mucha carga emocional. Esta mochila emocional y tengo estas cargas emocionales. La pregunta que te haría aquí es, ¿le quito carga a esa mochila o le pongo carga positiva? ¿Qué es lo que se hace en estos casos? Porque tú dijiste, ¿qué pasa si no paso el examen? Y preguntaba, bueno, ¿y por qué no preguntarme? ¿Cómo voy a festejar cuando pase el examen? Pero la gente no hace eso. La gente no lo hace. Mira, una de las técnicas que le enseño a la gente para conseguir un objetivo es celebrar. Okay. Y me dicen, ¿celebrar qué? ¿Qué? Celebrar 3 veces. ¿Cómo que 3 veces? Sí. A ver, en una carrera, por ejemplo, de médico, que son como 7 años, no vas a hacerlo solo 3 veces. No, pero imagínate que vas a abrir, o por ejemplo, no sé, quieres hacer algo de 1 año, o de 2 meses. Vamos a poner corto, 2 meses, ¿sí? Pues antes de empezar a hacerlo, te haces una celebración, te das un premio. Pero tiene que ser un premio que no te hagas nunca. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si sales con tu pareja o solo o sola a comer, pues no vas a hacer una celebración de ir a comer. Pero puedes darte un masaje. A lo mejor nunca te has dado un masaje. Pues me voy a dar un masaje y lo celebro que voy a empezar un proyecto. A mitad de ese proyecto vuelves a celebrarlo. Y te haces otra cosa que no te hayas hecho nunca. ¿De acuerdo? Una celebración para ti, exclusiva. Y justo antes vas a abrir el negocio, pues el día anterior o 2 días antes, que ya sabes que vas a abrir el negocio, entonces lo celebras otra vez. Y celebras por el trabajo bien hecho. No solemos hacer eso. No solemos celebrarlo.
Entonces, tú me decías, ¿qué hago? ¿Cargo de cosas positivas o elimino? Te pongo un ejemplo que yo suelo poner. Imagínate que todos los días tienes que limpiar las escaleras de este edificio. Son 10 niveles, por ejemplo, ¿sí? Y todos los días subes limpiando las escaleras, vas limpiando las escaleras con una mochila. ¿Te gustaría, esa mochila pesa 50 kilos, ¿te gustaría ponerle 10 kilos más de cosas maravillosas o te gustaría limpiar sin la mochila? Obviamente sin la mochila. Pues entonces, sea bueno o sea malo, las emociones, las cargas emocionales siempre son cargas. Okay. ¿De acuerdo? Entonces, lo preferible es ir quitándote estas cargas emocionales. Totalmente. Y lo que voy entendiendo es a través de preguntas, haciéndote preguntas a ti mismo. Ahora, ¿cómo...? Y planning. Tienes que hacer un plan. Claro. Entonces viene la otra parte, Claro. haciéndote planes. ¿Cómo hago esta introspección que hablas, Alejandro? ¿Cuáles son esas preguntas disparadoras, esas preguntas que se queda uno pensando? Y también dijiste disociar, o sea, ponerme fuera del problema. ¿Y Sí. qué le diría yo a alguien si estuviera en esa situación? Mira, muchas veces cuando estoy enseñando en los cursos míos son prácticos. Un alumno se pone a hacerle preguntas a otro alumno que hace de cliente. Primero hago yo la demostración, ¿no? Se pone un alumno y yo voy preguntándole. Y a veces yo le pregunto algo al alumno y el alumno me dice, no lo sé. ¿Y cómo solucionarías este conflicto tuyo? No lo sé. Y si supieras, es que no lo sé. Le digo, ok, vamos a hacer una cosa. Ponte en mi lugar. Se sienta en la silla y yo me pongo en su silla. No, nos cambiamos de silla y le digo, ahora tú vas a ser el coach y yo voy a ser el cliente. ¿Ok? Entonces pregúntame lo mismo. Y él me pregunta, Alejandro, si tuvieras este conflicto, ¿cómo lo solucionarías? Y yo le digo, no lo sé. Y él me vuelve a hacer la pregunta que yo le hice. Imagínate que lo sabes. ¿Cómo lo harías? Y yo le digo, no lo sé. Pero tú que eres coach, ¿cómo solucionarías este problema mío? Y me lo dicen. Y me dan una respuesta. ¿Sabes por qué? Porque estamos muy acostumbrados a aconsejar. Somos grandes aconsejadores. Llevamos una pancarta, soy el aconsejador mayor del reino. Pídeme un consejo. Sí, entonces pídeme un consejo y vamos dando consejo a todo el mundo sin que lo pidan. Ya no hace falta ni que nos lo digan. Ya les damos los consejos nosotros, ¿no? Entonces, hacemos eso. Me disocio. Por ejemplo, mi nombre es Alejandro. Pero cuando tengo un conflicto, el que tiene conflicto no es Alejandro, es Alejandrito. Porque es como un niño. Él tiene el conflicto. Alejandro no lo tiene nunca. ¿De acuerdo? Es ya un adulto maduro, ya ha vivido mucho, ya tiene mucha experiencia. Entonces, Alejandrito es el que tiene el problema. Yo me salgo de mí y me pongo, y a veces me pongo en una silla ahí. En la silla me veo, y un día estaba con un conflicto tan grave para mí, estaba tan bloqueado que en el ordenador, ¿no? En mi ordenador de sobremesa, que es grande, ¿de acuerdo? Puse una foto mía. ¿De acuerdo? Puse la foto mía y yo le decía, ok, Alejandrito. Y yo hacía de coach. Mira, te pasa esto por esto, por esto, por esto, por esto. Y me iba dando consejos. O sea, me estaba disociando de mí, me estaba separando de mí. ¿Sí? Entonces, una forma así rápida que le enseño a la gente es, imagínate que tienes un amigo que se llama Pepe, Juan, el nombre no importa, ¿no? Tú le pones el nombre y esa persona tiene ese conflicto. Tú, que eres tu amigo, ¿qué le dirías? ¿De acuerdo? Y entonces la persona empieza a soltarse, a soltarse. Y no tiene que haber críticas ni juicios. Porque una de las cosas que hace es, dan una solución, sí, pero esta no va a servir. No, da soluciones, luego ya haremos el plan. Primero tenemos que saber qué vamos a hacer. Después, cómo lo vamos a hacer. Porque todo el mundo sabe lo que tiene que hacer, pero muy poca gente sabe cómo hacerlo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, les enseñamos a los niños que se tienen que portar bien y el niño sabe que se tiene que portar bien, pero ¿cómo es portarse bien? No sabe cómo es portarse bien, porque una vez es para la mamá o para el papá portarse bien es estarse quieto y otra vez es moverse. Una vez es estar callado y otra vez es estar hablando. Una vez es portarse bien es dormir y otra vez es despertarse. Entonces el niño no sabe cómo. Y ese conflicto lo llevamos y crece con nosotros y no sabemos cómo tenemos que hacer las cosas. Por eso te decía que una de las cosas importantes es sacar la mochila. Y si no lo consigo, no pasa nada, la vida sigue. Eres capaz de hacer todo aquello que tú imagines. Lo único es que no has hecho un buen plan. Entonces nos quitamos la mochila y luego vamos a crear un plan de trabajo. Ahora vamos con el tema de ¿y si no? Hablaste del examen, ¿y si no lo paso? ¿Y si me dice que no? ¿Y si el cliente no le gusta la propuesta? ¿Y si no me da la cita? ¿Y si no me contesta el teléfono? Y cada vez va creciendo como ese monstruo, lo vamos alimentando. Sí. ¿Cómo dejar de alimentar a ese monstruo? Mira, para quitarte el miedo tenemos 27 segundos. Solo 27 segundos, es increíble. O sea, si yo tengo que ir a un cliente y decirle algo, el problema es que le doy mucho tiempo a mi mente, ¿no? Entonces empiezo a pensar, bueno, yo le diré esto, pero si me dice esto, claro, yo tendría que decirle esto. Y entonces ahí en eso pasa el tiempo y ya pasó, el cerebro ya se enganchó con el miedo. Y ya es un círculo vicioso, ya no salgo de ahí. Entonces lo que tengo que hacer es bien sencillo, es decidirlo, es relajarse. Aunque parezca curioso, por ejemplo, yo cuando voy a una cita importante, una de las cosas que hago es, voy a tomar un café.
Voy al sitio con tiempo para no perderlo, no andar deprisa y corriendo. Es aquí o es allí, porque eso me crea más estrés. ¿De acuerdo? Entonces, primero llego al sitio con mucho tiempo. Yo soy puntual, llego como siempre como 5 o 10 minutos antes. Pero al lugar en sí, llego como 1 hora antes o media hora antes. Y la gente dice, guau, pero en 1 hora antes me conecto a internet, miro mi trabajo por redes, escribo ideas, leo, porque siempre llevo ebooks encima. ¿De acuerdo? Entonces me tomo el café tranquilamente y miro qué es varias cosas. Una es, ¿qué quiero del cliente? ¿De acuerdo? La otra pregunta es, ¿cómo voy a conseguir eso y cómo va a conseguir el cliente lo que él quiere también? Porque yo quiero algo del cliente, pero el cliente también quiere algo mío. Entonces, ¿cómo hacer para que él tenga lo suyo y yo tenga lo mío? ¿De acuerdo? Otra pregunta que me hago es, ¿por qué? ¿Por qué quiero eso? ¿Por qué quiero hablar con el cliente? Porque eso tiene que ver con mis valores y con mis creencias limitantes. Y cuando aparecen estos y si no, no estoy viviendo la vida en este momento. Estoy recordando algo de mi pasado. Y eso es una creencia limitante, ¿sí? Y si no consigo ser médico, al final mi papá o mi mamá o mis amigos tendrán razón de que soy un inútil. Ahí y si no viene funciona, el pasado. claro, ese y si no viene desde atrás. O sea, cuando empiezo con el y si no, Claro. traigo toda esa mochila y toda esa carga emocional del pasado. Del pasado. Es una creencia limitante. Entonces, yo me tengo que dar el permiso para conseguir mis objetivos. ¿Entiendes? Tengo que darme el permiso realmente para montar mi empresa. Tengo que darme el permiso para poder hablar con el cliente. Tengo que darme el permiso para que lo que yo quiero emprender, mi empresa, mi negocio, mi consulta, pueda ir adelante. Y muchas veces, cuando empiezo a preguntarle a los emprendedores, no se dan el permiso. No se lo dan. Es increíble. Tanto que hay veces que el cliente te dice, si yo contesto esto, ¿mi empresa saldrá adelante? Y le digo, bueno, eso no lo sé yo, eso es algo que es suyo, no es mi empresa. Usted tiene que saber qué es lo que quiere. Y quieres creer que hay muchas veces que la gente dice, no, prefiero estar como estoy. Y abandonan. Es este miedo, que el que puede más, porque al final el miedo te saca de eso, el miedo te mantiene Es que en una solo zona de nacemos con dos confort. miedos, todos los demás miedos son aprendidos, o sea que se pueden desaprender. Pero el problema no es en sí el miedo, es que ese miedo está enganchado en una creencia limitante. ¿Sí? Por ejemplo, mi creencia limitante cuando, antes de hacer un trabajo personal y de ahí fue cuando yo empecé a generar el éxito, que yo entiendo que es éxito para mí, porque para cada uno el éxito es una cosa, ¿no? Pero mi creencia limitante era soy inferior a los demás. ¿Te imaginas? No podía hacer nada. Y no tenía derecho a nada. Lo curioso es que yo nunca he suspendido un examen, pero no era porque yo era bueno. Era simplemente porque a los profesores yo le daba lástima porque yo soy hijo de inmigrantes. Mi padre siempre estaban trabajando fuera, en el extranjero. Entonces, yo jugué en el Valencia, en juveniles, a fútbol. Era titular, pero era porque le daba pena al entrenador. ¿De acuerdo? Yo hacía esto, pero era porque le daba pena a los demás. O sea, hacía de víctima, pero la víctima es el que tiene el poder. ¿Te imaginas? O sea, al fin y al cabo todo el mundo estaba pendiente de mí. Todo el mundo me vigilaba. Si yo no suspendía un examen era porque los profesores estaban vigilándome a mí y estaban pendientes de mí. Así que si yo voy a montar ahora un negocio y tiene éxito, ¿quién va a venir a decirme, venga Alejandrito, ¿quién me va a acariciar? ¿Me explico? O sea, si estoy acostumbrado a que si hago algo mal, viene mi papá, viene mi mamá y me dice, va Alejandrito, no te preocupes, no pasa nada, está todo bien. Y ahora empiezo a tener éxito, ¿quién vendrá y me dirá, Alejandrito, no pasa nada? Entonces, tener éxito tiene que ver con la responsabilidad. Yo asumo mi propia responsabilidad de mi propia vida, pero no asumo la responsabilidad de los demás. Y eso da miedo. Pero emprender significa eso. Al final, el primer emprendimiento debería ser nuestra propia vida. Siempre. Y pocas veces vemos nuestra vida como un emprendimiento. Solamente Muy pocas. existimos. Ayer justo les enseñaba a los alumnos 3 estados mentales que Joseph Campbell, uno de los grandes antropólogos norteamericanos, decía, ¿no? Que hay 3 estados en el ser humano, ¿de acuerdo? Y 3 estados mentales. Uno es el del pueblo. Y él dice del pueblo porque es como un pueblo pequeño donde todo el mundo se está fijando en lo que estás haciendo y tú te fijas en lo que hacen los demás. Entonces si hago esto, ¿qué pensarán de mí? Si digo esto, ¿qué dirán de mí? ¿No? Entonces estás pendiente de lo que estás viviendo para los demás, no vives tu propia vida. Luego está la parte del erial, es ese desierto terrible donde existen todas las depresiones, la ansiedad, la angustia, los miedos, las fobias, que estás metido ahí y no sales. Y por último, el último estado es el que Joseph Campbell dice que es el camino del héroe, ¿no? La llamada a la aventura. Ese es el emprendimiento. Y a todos nos ocurre. A todos nos ocurre que en algún momento determinado nosotros sentimos esa llamada a la aventura. Entonces, muy poca gente se lanza a esa aventura a seguirlo, porque eso rompe con todo lo que te han enseñado. No quiero decir que dejes a tu familia,
y dejes todo. Porque la gente enseguida piensa en eso. Wow, voy a dejar mis creencias, voy a dejar de creer. Si crees en Dios, seguirás creyendo en Dios. Y si crees en Maradona, que seguirás creyendo en Maradona. ¿De acuerdo? Yo como no creo en Maradona y no me gusta el fútbol, así que no tengo ese problema. ¿Sí? Pero yo emprendí esa llamada. Y sigo con la familia, o sea, llevo 35 años casado con mi esposa, vamos a hacer 36, ¿no? Y esa llamada la hicimos y no hemos roto nada. Algún vaso se nos ha roto por el camino y cosas de esta, y pantalones porque he subido de peso y todo eso. Pero el emprendimiento es eso, es emprender algo nuevo. Nadie emprende algo que ya está viejo, ¿de acuerdo? Porque no emprendes algo viejo, ¿sí? Una persona me decía, pero es que yo voy a emprender un negocio de restaurante y los restaurantes ya son viejos. Entonces la pregunta era, ¿cuál es la diferencia que va a marcar la diferencia? Y se me quedó mirando y me dijo, ¿cómo? Claro, ¿cuál es tu diferencia que va a marcar la diferencia con respecto a los otros restaurantes? Y esa es una pregunta que yo les hago a los emprendedores o a los alumnos míos de coaching. ¿Por qué me contratan a mí y no le contratan a ustedes? Porque cuando les decimos que ahora tienes que aprender a venderte y enseñamos a venderse, no saben venderse, todos dicen lo mismo. Estoy aquí para ayudarte. Si todos están aquí para ayudarte, ¿por qué te van a contratar a ti y no al otro? ¿Por qué van a contratar a una persona más cara? En vez de pagarte a ti, que eres más barato, ¿por qué van a contratar a otro más caro? Porque hay una diferencia. Y eso es lo que quiere el cliente. Y a veces el cliente no lo sabe, porque eso está dentro de uno de los sistemas que nosotros enseñamos en el neuromarketing. Al cerebro le encanta la diferencia. Si ves un rebaño de ovejas, todas blanquitas, con la lana blanquita, y de pronto ves una rosa, te recordarás ese rebaño el resto de tu vida. Es que vi una oveja rosa. De hecho, todo el mundo recuerda, si yo me pongo ahora, taran, 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 todo el mundo recuerda la pantera rosa. Porque es que nunca ves, no ves. Si ves un elefante blanco o ves un león blanco, dices, wow, recuerdas, pero ¿cuántos leones has visto? Pero es que solo hay un albino, uno blanco. Entonces la diferencia es importante para el cerebro. Por eso cuando vamos a vender un producto, no vendemos producto, vendemos algo que sea diferente. Y eso es entender al cliente. Pero para llegar ahí, antes tengo que saber en qué soy yo diferente a los demás. Como emprendedor tengo que conocerme para poder... Si no, ¿qué quiero? Hacer esa diferencia. ¿Cómo voy a conocer a otros si no me conozco a mí mismo? De acuerdo, la gente dice, pero montar un negocio no es tan sencillo. Montarlo es sencillo, el problema es mantenerlo. Y Mes Venida ya lleva 12 años. Mantenerlo y crecer. Y crecer, ¿sí? Pero fíjate, si tienes claro todo esto que hemos dicho, de sacarte los miedos, de descargar la mochila emocional que decimos nosotros, y hacer un buen plan estratégico, vas a crecer. Y entiendes que si creces un 1%, el resultado que te viene es un 5% más. Ok. O sea, imagínate, yo crezco $1,000, voy a ingresar 5,000. Y estamos hablando de crecer uno como persona individualmente, como emprendedor. Sí, pero yo como persona no hablo de crecer, hablo de evolucionar. Ah, ok. Porque crecer, yo mido 1,82, ya no voy a crecer más, ¿no? Eso lo puedo crecer en redondo y no quiero crecer en redondo ya. Entonces hablo de evolución personal. Y de hecho las empresas tienen que evolucionar. Mira, ahora hay cruceros que llevan robots de barman, ¿sí? ¿Qué hacen? O sea, tú picas en la tablet, de acuerdo, el cóctel que quieres, y inmediatamente te lo dan, ¿no? Y se está poniendo de moda. Lo probaron en un crucero y era un éxito increíble. Ahora tenían 4 bares, ahora ya solo tienen 2. En Japón ya hay robots que te sirven. En Nueva Zelanda hay un robot que reparte pizzas. ¿Te imaginas? Ya no va el chico con la moto. Bueno, no sé aquí si van con la moto, ¿no? Sí, todavía. En España van con la moto, ¿de acuerdo? Pero ya no van, es un robot. Y llegas y con un código QR en el teléfono te dice, mira, lo pones, clac, y entonces se abre la compuerta donde está tus pizzas, tu refresco, lo que hayas pedido. Y te lo dan y el robot se va otra vez. Y tiene una autonomía hasta 30 kilómetros. O sea, y encima va caliente la pizza, porque no es en la moto, o sea, es en un robot que está preparado para cruzar los semáforos. O sea, cada vez, en 10 años, van a desaparecer solo en España 3 millones de puestos de trabajo en los 10 próximos años. La robótica está entrando, pero lo que no van a quitar aún es la interrelación entre las personas. Si no sabemos en qué somos diferentes y no creemos en nosotros, ¿va a creer un robot en nosotros? Muy buena pregunta. Y si vamos a lograr hacer esa diferenciación, si no sabemos en qué ser diferentes, ¿cómo vamos a vender esa diferenciación? Miren, ustedes son un país muy religioso, ¿no? Entonces yo siempre les digo, Dios no hizo copias, hizo originales. Y si nos hizo a su imagen y semejanza, no es para ser gente que esté fracasada o quejándonos, ¿de acuerdo? No podemos pretender que el Estado, ni en España ni en ningún otro país, se ocupe de nosotros. Si yo no me preocupo de mí, ¿quién se va a preocupar? Así es. Pues muchas gracias, Alex, muchas gracias, Roy, por haber venido y haber compartido y tener esta charla agradable con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Libercast presentó Más Negocios.
Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.